Bueno, pues muy buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia a esta ponencia de la Escuela de Padres que se organiza desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento. Soy Carlota López, la alcaldesa, Miriam Contreras, la concejal de Educación. Tenemos por aquí también a gente del personal del área, Pilar Canales, y a Sergio, que ahora os le presentará a todos Miriam, que tiene mucho que presentar y mucho que deciros sobre Sergio. Desde que comenzamos el ciclo de escuelas de padres en el año 2020, hemos realizado 10 sesiones en las que hemos ido tratando pues, temáticas, entre otras que nos habéis ido trasladando vosotros, desde alimentación, pues, pautas de estudio, cómo ayudar a vuestros hijos pues, en momentos de ansiedad o en periodos en los que tratar en la adolescencia, mediar y orientar a vuestros hijos y ayudaros a vosotros mismos como familias pues, a gestionar situaciones que se producen. La temática de hoy, que es el suicidio, que es un tema que durante mucho tiempo ha sido tabú, nos parecía un tema que teníamos que tratar en esta sesión de padres. Es un tema que, bueno, parece que no gusta hablar de él, pero que es necesario. Es la tercera causa de muerte. En España el año pasado fallecieron 4.030 personas por este motivo y creemos que bueno, pues tener las pautas y que ser conscientes de cómo poder detectar y cómo poder abordar ciertas situaciones y ayudar no solo a nuestros hijos, sino bueno, pues a la gente de nuestro entorno, nos parecía un tema que era necesario, como os decía anteriormente. Así que para eso estamos aquí, para eso hemos traído a Sergio, que es un grandísimo profesional, y yo no me alargo más. Espero que os sea de utilidad la sesión de hoy, que os sean de utilidad todas las sesiones de la Escuela de Padres que hemos ido desarrollando y que están a disposición de todos vosotros en el canal de YouTube del Ayuntamiento. Y ya os paso con Miriam para que os presente a Sergio. Muchas gracias a todos. Pues buenas tardes a todos los que estáis aquí en presencial y los que están siguiendo la charla o van a seguir la charla desde casa. Os presento, bueno, muchos de vosotros que estáis aquí yo creo que ya le conocéis, además porque vive en San Lorenzo, es Gurriato, y además de eso es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid, tiene posgrado en Medicina Psicosomática, máster en Psicología Forense, entre otras muchas formaciones que he visto en su currículum. Y en cuanto a su experiencia laboral, podemos destacar que pertenece al Gabinete de Psicología Balmen, que está aquí en San Lorenzo del Escorial, es Psicología Sistemática para la Familia, y al Centro ELIS de Madrid. Es perito forense desde el año 2009, es coordinador también de emergencias psicológicas ferroviarias en Renfe desde el año 2020 y psicólogo en casa y online desde el año 2004, con atención especializada a domicilio. Además de este currículum y muchas otras cosas más que tiene, ha realizado infinitos artículos en revistas científicas, infinitísimas charlas, y creíamos que era una persona que nos podía ayudar mucho a todos con sus conocimientos para que sepamos un poquito más sobre este tema que, bueno, como decía Carlota, es muy importante que hablemos de ello y para eso estamos esta tarde aquí. Sin más, os dejo con Sergio para que luego podáis consultarle dudas después. Y muchísimas gracias por asistir a las escuelas de familia. Muy bien. Muchas gracias. A veces cuando me presentan tengo que mirar atrás y digo, ¿hablarán de mí o de quién hablan? A veces cuesta a uno, ¿no?, identificarse con lo que uno ha hecho. Quería agradecer al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, en especial al área de educación, a Miriam y a Carlota, el estar aquí, el interesarse por un tema tan fundamental como es este. También al Gabinete Balmen, donde sumamos fuerzas para poder hacer una atención habitualmente a la población de San Lorenzo y a la población de la Sierra, de tal manera que lleva 29 años aquí en San Lorenzo del Escorial. Si hablamos del suicidio, tenemos que conocer los datos, y los datos son escalofriantes, pero son necesarios que uno los sepa para saber de qué estamos hablando concretamente. En el mundo
se suicidan 800.000 personas al año, más de 2.000 personas al día, es decir, una cada 40 segundos. Voy a poneros las diapositivas y también lo vais viendo. Va a haber diferentes puntos. Si en algún momento queréis preguntar, y también puedo utilizar. Esto va a ser lo que os voy a contar, pero a ver, estamos aquí. Si nos vamos a Corea del Sur, Japón y varios países exsoviéticos, tienen una gran incidencia. Rusia y Estados Unidos se producen 100 suicidios al día. En China casi 1000. Se producen más muertes por suicidio en el mundo que por guerras u homicidios juntos. Y también más muertes que la malaria y el cáncer de mama juntos. Es decir, que hasta ahora había una omertá, había un tabú social. No se hablaba de ello por una cuestión. Se pensaba que si aparecía en medios habría una imitación de aquellas personas que eran vulnerables y que de alguna manera iban a repetir la conducta que estaban leyendo o que estaban escuchando a través de los medios de comunicación. Lo que pasa es que al hacer esto, por una teoría que tenían sobre el suicidio, no se ponía el acento y no se veía realmente la epidemiología. Por lo tanto, cuando uno no ve delante de sí qué está sucediendo, no hay políticas públicas y se piensa que no es una cosa importante, y sin embargo lo es. Las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres, mientras los hombres lo consuman 3 veces más que las mujeres. Cada suicidio afecta a una media de 6 personas del entorno. Es decir, que no solamente afecta a aquel que comete el suicidio o a aquel que hace el intento de, sino que deja a 6 personas que las deja dañadas con una afectación psicológica durante muchos años, por no decir toda su vida. El 90% de las personas que cometen suicidio presentaban trastornos afectivos. Del 30 al 40 ya había tenido una tentativa anterior. En torno a la mitad de las personas que se suicidan habían ido al médico de familia el mes anterior y 1 de cada 6 el mismo día. Es decir, que son personas que pasan también por las consultas de atención primaria. Sin embargo, tenemos que saber que no hay suficientes psicólogos en atención primaria. Tenemos que saber que en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes y en el resto de Europa hay 18 por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, esta rémora con la que vamos detrás de los europeos también afecta a la manera de abordar una temática tan compleja como esta. Nos vamos a España. La epidemiología en España tiene que ver con que se producen una media de 10 suicidios al día, 1 cada 2 horas y cuarto. Es la primera causa de muerte no natural y genera casi 2 veces más que los accidentes de tráfico, 3 veces más que los accidentes laborales, 12 veces más que los homicidios y 70 veces más que la violencia de género. En definitiva, más que todas estas causas juntas. Después de los tumores, es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. El método mayoritario en hombres es el ahorcamiento y en mujeres el salto al vacío o la ingesta de píldoras. Y este sería el mapa mundial, donde aquí en la leyenda podemos ver la epidemia de suicidio que tenemos en el mundo. Parecería que en los países del continente africano hay menos, pero realmente es que no lo computan. Y el naranja es de 7 a 10 suicidios al día, el amarillo de 11 a 13 y el verde, que es Japón, entre 17 y 20. Volvemos. 4.003 personas se suicidaron en 2021 en España, 74% de hombres, 25% de mujeres. Cifras para la prevención del suicidio, ¿no? Quizás también lo importante de poder tener esta temática y
poder abrir una conversación, porque además de las cifras también es cómo uno se piensa en relación a esto. Si conoce personas que tienen síntomas, si conocen personas que pueden estar en riesgo y cómo nosotros también podemos abordar o ser ayudantes o coterapeutas del proceso que estamos viendo en los demás. 3 de cada 4 de las personas que lo consuman son hombres y ha aumentado un 7,4% a lo largo de los últimos años. Y aquí nos vienen las edades. De 30 a 39 años es una edad en rojo, de 50 a 54 y de 55 a 59. Parece que ahora están cambiando las cosas en relación a que vivimos en una etapa donde la salud mental ya no está tan estigmatizada. Hace 15, 18 años, cuando comencé en Balmen, recuerdo que había muchas personas que acudían a nuestras consultas, pero antes de entrar miraban por la calle para que no se encontrasen con nadie conocido. Es decir, que había como un miedo a venir a una consulta de psicología. Ahora, sin embargo, es diferente. Hay veces que uno incluso puede decir, yo acudo al terapeuta porque me viene bien y me ayuda en esto y en esto. Si veis los medios de comunicación, los problemas emocionales se están hablando de una manera normalizada. Me ha pasado esto y realmente cada uno de nosotros hay un momento determinado donde nos podemos sentir con una tristeza fuerte, donde podemos tener una etapa vital en la cual entramos y no sabemos cómo resolver. En relación a las edades donde se producen más suicidios, también es cierto que hay etapas que son cruciales y fundamentales en la vida de cada uno de nosotros. Si uno resuelve correctamente, tiene una vida, pero si se queda anclado en un ideal de lo que tendría que ser su vida, va a entrar en síntoma. Y todo eso tenemos que saberlo. Cuando lo podemos normalizar, cuando podemos hablar de ello, cuando podemos buscar estrategias, todo eso comienza a ser una cosa que no es tan dramática y tan importante y por lo tanto tiene solución. Vamos a hablar ahora sobre un tema fundamental. Siempre en todas nuestras charlas sobre prevención del suicidio hay un corazón y el corazón del suicidio tiene que ver con la depresión y la depresión en jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno emocional que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfrutaba, así como la incapacidad para llevar a cabo actividades cotidianas. Las consecuencias de la depresión afectan no solo a nivel emocional, sino también cognitivo y además normalmente aparecen problemas físicos y sociales. Vale. Sí, o... Vale. Sí, o luego me voy a levantar. Gracias. Los síntomas de la depresión, ¿cuáles son? Son principalmente una tristeza, pero no es una tristeza como la podemos tener cada uno de nosotros. A veces la tristeza puede ser algo que te conecta con el futuro, puede ser una cuestión normal, es decir, pierdo a alguien, tengo una mala situación y me siento triste. Tenemos que saber que la tristeza también ayuda a la alegría, son dos caras de una misma cuestión. Pero la tristeza patológica quiere decir que todo aquello que el sujeto está pensando remite siempre al negativismo, al pesimismo y por lo tanto me dicen pacientes, es que siento que mi vida es un agujero, no es un túnel, siento que cavo y cavo y todo lo que hago sirve para ir a peor. El paciente lo que suele hacer es tomar las referencias habituales y dramatizarlas, pensar que no hay futuro. En este momento tengo pacientes hablándome de que la sequía va a acabar con el mundo. Hace 3 años era con el coronavirus, hace 15, 20 era con la guerra de Irak, pero siempre todo era una cosa horrible, iba a ser una cuestión que nadie en la Tierra ni ellos iban a poder solucionar ni solventar. Y realmente son cosas que no dependen de cada uno de nosotros. Pero dentro del depresivo se siente con falta de control
hacia cualquier cuestión de su vida, tanto cotidiana como de otros ámbitos, donde en vez de tolerar y aceptar la situación social donde uno vive, pues no toleran esa incertidumbre y por lo tanto entran en síntoma. A partir de ahí hay una pérdida de interés por el mundo, no se levantan de la cama. Tengo pacientes que van a trabajar 8 horas, llegan, comen y se acuestan hasta el día siguiente. Es decir, viven su ritual de trabajo como si fuese una carga y después se dedican a dormir porque piensan que durmiendo se calman, no se quieren enfrentar a algunas de las cuestiones que sería necesario que hicieran. Pero esa pérdida de interés se puede ver a lo largo de su vida. Ya no salen a hablar con los amigos, ya no quieren salir a las fiestas del pueblo, ya no quieren disfrutar de la programación cultural que les ofrece pues, un pueblo como San Lorenzo o como la Sierra. También es fundamental porque, de alguna manera, las actividades culturales que hay dentro de un municipio, dentro de una villa, también forman parte de una prevención inespecífica, no solamente para los depresivos, sino en general para las cuestiones emocionales. Y también es muy interesante porque nosotros, como individuos que vivimos en una población, tenemos que saber cómo atrapamos y cómo participamos en esas actividades. Eso también tiene que ver con la salud emocional de una localidad. Además de esto, hay síntomas descritos que pueden acompañarse, que para cambiar un poco el tercio me voy a levantar y os los cuento de pies. Muy bien, pues os lo cuento de pie. Tenemos personas que están muy irritables, es decir, que cualquier cosa que sucede no se aguantan y dicen, es que no me soporto, es que me dice cualquier cosa a mi mujer, mi marido o mis hijos y estoy a la que salta. ¿Eso qué quiere decir? Que de nuevo la interpretación que hacen del mundo es como hostil. Y esto también habla de la depresión. Hay una disminución en el apetito. Voy a comer menos, no me satisface. ¿Por qué? Porque el placer o el goce que sentía anteriormente con la comida, ahora mismo tampoco lo estoy sintiendo. Recuerdo un caso que cuando se comenzó a mejorar, comenzó a venir a la consulta con chicle. Pero claro, ese chicle para ella antes no podía disfrutarlo, ¿no? Y fue una cuestión que parecía anemia, pero sin embargo hablaba de que volvía a poder disfrutar de la comida y del chicle. La libido, pues es que no les apetece tener relaciones sexuales, ¿no? Y eso no solamente es una cuestión hacia ellos, sino también hacia la pareja. Hay una agitación o son más lentos en las cuestiones que tienen que desarrollar. Por lo tanto, todo eso va a generar una serie de observaciones a su alrededor. Ya es que no me concentro como antes, ya es que no puedo leer, es que el libro que me han mandado mis hijos o que me han regalado no lo puedo leer porque más de una página para mí es imposible. Bueno, pues todo esto tiene que ver con una depresión aguda. Hay un insomnio o una hipersomnia. ¿Qué quiere decir? Que para el sujeto lo bueno es comer cuando hay que comer y dormir cuando hay que dormir y hacerlo en las horas que corresponde. Para un depresivo hay veces que van a tener insomnio y son las 3 de la mañana y siguen con ese pensamiento recurrente y en bucle, y hay otras veces que van a tener hipersomnia y no se quieren levantar de la cama y si discuten con su mujer o con sus hijos se meten en la cama de manera permanente. Por lo tanto, tenemos que saber que la depresión no tiene una unicidad, es decir, no todas las depresiones son iguales. Hace unos años hacíamos un congreso que se llamaba la depresión, la enfermedad sin rostro. La depresión, la enfermedad sin rostro, quiere decir que puede tener cualquier rostro, en el sentido de que hay múltiples síntomas que la explican. Hay una pérdida de energía y hay una disminución de concentración, como os he dicho. Y luego puede haber pensamientos de muerte o ideas suicidas, que de ello va a ser de lo que vamos a hablar. No me gusta mi vida, me parece un aburrimiento, no estoy conforme con aquellas elecciones que he hecho y me aíslo del mundo. Y esto también es una cuestión a trabajar,
¿Por qué? Porque ese aislamiento tiene que ver con el cuadro clínico que lo origina y, por lo tanto, ha habido países que han decidido hacer el Ministerio de la Soledad. No sé si en Gran Bretaña y también en Japón han hecho un nuevo ministerio para intentar abordar esto. Lo único es que es la cuestión clínica que están padeciendo la que lo origina. No es solamente una cuestión sociológica, sino que es más un sentimiento de abandono, no me quiero relacionar con los otros, todo lo que me dicen me molesta y, por lo tanto, eso origina ese aislamiento social. Esto tendría que ver con la depresión y no se puede entender el suicidio si no hablamos de esta cuestión. Por otra parte, hay dos órdenes, la orden del ser y la orden del tener. ¿Qué dice el deprimido? No soy nada. ¿Qué dice en la orden del tener? Voy a ir a la ruina, no hay futuro, estoy arruinado. Y todo esto hay veces que tiene que ver con cuestiones materiales reales y otras veces no. Sin embargo, para él es una realidad. Psíquicamente te habla de esto, no valgo para nada, me siento inútil. Y ahora vamos con la depresión en jóvenes. Esto que os he contado quizás es lo más agudo, pero los jóvenes también pueden estar deprimidos y que tengan buena cara o que estén bien vestidos, que acudan a su cita escolar, no quiere decir que puedan tener desórdenes afectivos interiores y que no muestren de una manera manifiesta y clara. Hay muchas veces que en los medios de comunicación siempre preguntan, pero cuando hay bullying, ¿el bullying produce el suicidio? Y no, hay que diferenciar entre la etiología de la depresión y factores precipitantes. Evidentemente, que uno sufra bullying no ayuda, que uno tenga un desamor no ayuda, pero el responsable de la conducta suicida es el que la hace, ni es de los padres ni es del entorno. Evidentemente hay que poner protocolos que ayuden a que los niños no tengan, o los jóvenes no tengan este sufrimiento, pero tenemos que mantener esa idea de que el responsable es aquel que lo hace. También hay ocasiones donde no se cuentan como suicidios encubiertos. Hay veces que accidentes de tráfico realmente tienen que ver con un suicidio encubierto o chicos que quieren conseguir un like, pero después si hacemos una anatomía psicológica de qué es lo que ha pasado, podemos ver que el chico también estaba deprimido y, por lo tanto, esa conducta impulsiva aparentemente tenía que ver con una personalidad o con un trastorno que en ese momento estaba padeciendo. Las autolesiones de los jóvenes en los brazos pueden ser indicativo de dos cosas. Pueden ser indicativo, primero, de una depresión y, por lo tanto, me hago daño a mí mismo, pero también hace unos años tuvimos en Balmen múltiples personas jóvenes que venían con los brazos cortados y parecía más que tenía que ver con la moda de sentir el cuerpo, con sentirse parte de un clan, sentirse dentro de una moda insana, pero no tenía tanto que ver con la depresión, sino con imitar conductas que se hacían entre algunos de sus compañeros. Además, era curioso porque venían como por grupos de amigos o venían por colegios también, ¿no? Entonces, hay que hablar sobre ello, porque evidentemente es una conducta de llamada de atención, pero no tenía tanto que ver con una cuestión depresiva, sino que tenía más que ver con aquello que estaba pasando socialmente en nuestro país. Bueno, no sé si queréis preguntar, ¿sigo? Depresión y duelo. Vamos a intentar entender un poquito más cuál es la etiopatogenia de la depresión o cuál es el origen de la misma. Para ello quiero hacer una comparativa entre el duelo y la depresión. El paciente se ha identificado con una persona o con un conflicto y lo ha introyectado de tal manera que el yo del sujeto va a padecer esa cuestión. Es decir,
Cuando hablamos de, os lo explico en mis palabras, en la depresión lo que está sucediendo es que hay un conflicto interno y también externo. Es decir, me ha sucedido que he perdido un ideal y ese ideal quiere decir que he llegado a la jubilación y no sé qué hacer con mi vida porque yo pensaba que en la jubilación iba a tener todo el tiempo del mundo y que iba a poder disfrutar de mis nietos, pero ahora no puedo conseguir esa jubilación soñada. Tengo X años y pensaba que mi expectativa de vida iba a ser una y realmente es otra. ¿Qué es lo que sucede? Que tenía un ideal y ese ideal ha quedado perdido. En ese ideal perdido, la energía o la atención que yo tenía dirigida a ello, ahora la tengo que cambiar, la tengo que introducir hacia otro lugar del mundo y eso me cuesta. En esa constanza es donde el sujeto está en disyuntiva, por lo tanto es una cuestión que va a ir pudiendo elaborar para ver ese conflicto y ese objeto perdido. Si hablamos del duelo, en el duelo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque se me muere un familiar, se me muere un amigo y siento una gran pérdida, siento una gran desazón. Es como si me rompiese por dentro, pero sé qué es lo que he perdido. He perdido a mi pareja, murió. A partir de ahí sé que voy a la realidad y hago un escrutinio en el mundo para ver que mi padre o mi madre falleció y ya no está, mi hijo. Tengo que saber que durante unos años, durante unos meses, cuando hago ese escrutinio de la realidad, hay una falta. Y en esa falta sé que el duelo poco a poco se va a ir elaborando y va a ir pasando. Sin embargo, una depresión es diferente. ¿Por qué? Porque aunque el sujeto a priori piense que sabe lo que ha perdido, no sabe qué es lo que significa haber perdido eso. Por lo tanto, dentro de la psicoterapia, lo que va a hacer va a ser elaborar esa cuestión, poner en palabras, llevar al orden simbólico eso que le está sucediendo y, de alguna manera, sacar de sí ese conflicto fuera porque lo está dirimiendo de una manera interior. Cuando decimos la palabra introyectar, quiere decir introyectar. He introyectado una ofensa con un amigo, he introyectado una ofensa con ese ideal de vida que tenía que ahora no se ha cumplido y, por lo tanto, en vez de hablarlo, en vez de resolverlo fuera de mí, lo estoy resolviendo dentro de mí. Por lo tanto, todas esas cuestiones están relacionadas con la depresión. Hay una cuestión en la cual interiorizo algo que era un conflicto exterior. Por eso, muchas veces sienten deseos agresivos o deseos violentos, pero es hacia otra persona. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se les quiere sacar de ese trance o cuando durante 10 años también he dirigido un dispositivo de atención telefónica nacional y atendíamos a muchos o algunos suicidas. La pregunta que les hacemos al suicida cuando lo quiere hacer es ¿a quién desearía usted matar? ¿Qué muerte le provocaría placer? ¿Cuál es ese conflicto con el que desearía acabar? Cuando hacemos esa pregunta, el que nos llama se siente un poco desorientado. ¿Qué me está diciendo usted? Pero a partir de ahí comienza a hablar. Pues es verdad, yo desearía matar a fulanito, a mi jefe, a mi hermano que me ha hecho tal ofensa. Bueno, pues todo eso le saca del trance. Luego esta pregunta ha sido muy efectiva en muchísimos teléfonos de atención telefónica al suicida que funcionan de esta manera. Y la labor psicoterapéutica va a tener que ver con sacar a la luz ese odio-amoramiento que está reprimido y ponerle en palabras. Hay que analizar la pérdida del objeto amado y en esa etapa amada ver cuál es la ambivalencia afectiva. Y todo ello me puede llevar a la resolución del cuadro depresivo, que sería fundamental. Por otra parte, tenemos que diferenciar entre la depresión y el intento de suicidio. Se pueden suicidar desde dos estructuras de personalidad o entre dos maneras o posicionamientos psíquicos. Uno es desde
La neurosis son aquellas personas que van a avisar, aquellas personas que te dicen claramente es que no sé qué hacer con mi vida, es que tengo un problema, es que y si no estuviese vivo, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, son personas donde el programa de prevención es eficaz porque te van a ir avisando y te van a ir dando pistas. Sin embargo, hay otro tipo de posicionamiento psíquico que tiene más que ver con el deprimido y que son personas que dentro de esa melancolía aguda que tienen necesitan una atención urgente, a veces necesitan estar ingresados porque sin avisar producen el intento de suicidio. Bueno, aquí podemos ver un iceberg donde al principio hay ideas de muerte, idea suicida, deseo suicida, comunicación suicida, plan suicida, gesto, intento y finalmente lo consiguen. Dentro del intento o dentro de la neurosis podríamos ver la parte de abajo, donde lo hago o no lo hago. De alguna manera hay un tonteo con esa idea y finalmente se pueden equivocar y pueden morir. La parte de arriba tiene que ver más con una cuestión más clara y donde hay un plan para poder suicidarse. Quizás también sería importante destacar que nosotros los clínicos, para poder valorar qué está sucediendo, porque no todas las palabras quieren decir lo mismo para todos los pacientes. Es decir, muchas veces cuando uno dice, no, es que me quiero morir, tenemos que analizar si realmente hay una previsión de muerte o no. Por lo tanto, en base a esto tenemos esta presentación gráfica de la ideación o del intento suicida. Tenemos varios ítems. Uno de ellos es la y paséense ustedes, porque es una situación muy comprometida y es necesario estas cuestiones. ¿Por qué? Esto habla de la rescatabilidad que tenemos que evaluar en un primer momento. Después tenemos la escala SAD, que es para ver si tiene un factor de riesgo o si no lo tiene. Que es de sexo masculino, que tiene una edad mayor de 20 y menos de 45, que ha tenido antecedentes de depresión, que ha tenido intentos de suicidio anteriores, que abusa del alcohol, que hay una falta de pensamiento racional, que no tiene familiares que estén a su alrededor. Claro, tenemos que saber que también los familiares es una situación muy, muy difícil para ellos y que llevan una especie de condena, porque tienen que estar siempre pendiente de estas personas en el momento más agudo de la depresión. Ahora se está viendo para que los familiares que tengan personas en riesgo de suicidio puedan tener 15 días, sobre todo los más agudos, para poder proteger y para poder observar estas cuestiones. También que tengan un plan organizado de suicidio o que no tengan pareja o cónyuge o que hayan tenido problemas de salud, son todo valores que nos van a ir dando un sí y a partir de ahí vemos si es un riesgo moderado, alto o bajo. Y ahora pues vamos a pasar a ver extractos de películas y ahí os voy contando si era una depresión, si era un intento de suicidio o qué era exactamente aquello que nos quería mostrar la película. Si nos vamos a You Are the One es una película de José Luis García y Lidia Vos es la protagonista y hace un diálogo depresivo. Bueno, a mí me parece bonito, pero es también muy ejemplificante de lo que os quiero mostrar.
Bueno, si no sale os lo digo, aunque Lidia vos lo hace mejor. Fenomenal. Bueno. Ya estaría, ¿no? Después de otro anuncio. No sé si mientras que lo resolvemos queréis hablar de algo, a pesar de que sea un tema un tanto peculiar. ¿Conocéis personas en vuestro ámbito que no? Bueno, pues con la estadística que hay, qué bien, ¿no? Porque es difícil. También al familiar le deja muy desconcertado, ¿no? Porque además siente culpa. Por eso os decía antes la importancia de pensar que el responsable es aquel que lo hace. Incluso hay veces que deja una carta, pero claro, en esa carta realmente, aunque sea muy emotiva, está señalando culpables, ¿no? Por lo tanto, al familiar siempre se trabaja que la responsabilidad es de aquel que lo ha hecho, ¿no? Para quitarles la culpa y que puedan seguir viviendo, porque quedan demolidos psicológicamente. Sino también las películas que he elegido, pienso que la mayoría de vosotros las va a conocer. La primera era You Are the One y ella sufre una depresión después de la muerte de su marido y se va a Galicia, donde se pone en contacto con su infancia y con su tía, una tía que tiene un pensamiento muy de Sancho Panza y es como muy clara en aquello que dice, y a ella le está sucediendo que tiene un desgarro interno y sabe que sus mañanas y sus días son eternas, ¿no? Cuando la persona con depresión narra su vida, nos dice, ¿no?, que se le hace el día inmenso porque las horas están muy, muy prolongadas en su manera de pensar y de sentir. Ah, vale, no hay problema. Yo os sigo contando películas hasta que aparezca aquello que es. Y You Are the One era la primera, y lo que quería deciros ahí era que el diálogo me parecía muy preciso y que describía muy bien qué es lo que decían las personas deprimidas, de alguna manera con el ejemplo máximo. A partir de ahí tendría otra, que es Las Horas. Las Horas son tres historias entrecruzadas en las que está Virginia Woolf y está un libro que ella escribe y aparece dos suicidios durante la narración. El primero es de un enfermo de SIDA que de repente se ve interpelado por la ventana y se tira. ¿Esto sucede? ¿Esto es real? Sí, sí lo es. Hay veces que hay algunos de los suicidas que no avisan y que, a pesar de que puedan tener cierta problemática, es necesario poder cuidar este tipo de métodos de acabar con su vida. Por lo tanto, ahí describe muy bien algo que es real y que no queremos ver, porque nos da miedo, ¿no?, a cada uno de nosotros también pensar que la mente puede jugar estas malas pasadas. Por otra parte, la película acaba con el suicidio de Virginia Woolf. Hay algunas poetas o algunos artistas que han acabado con su vida de esta manera. Entonces, Virginia Woolf lo que hace es meterse en el río y llenarse de piedras el vestido para morir y avisa, hace una carta a su pareja para que lo sepa y de una manera romantizada lo que hace es decir que ya no puede más con su vida y que va a acabar. Es decir, hay una planificación y esa planificación pues tiene que ver también con su locura, con su depresión, entre comillas. Entonces habría que separar primero al artista y otra parte separar a aquella persona que tiene depresión y que está haciendo
y que está teniendo un proceso de esas características. Dentro de la película se da, entiendo, también una romantización, y la sociedad no necesita eso. Es decir, no tenemos que pensar al suicida como a pobrecito. Sí, es decir, no ha elaborado las estrategias necesarias, pero no tenemos que romantizarlo. El primero que saca el suicidio del ámbito más moral es Durkheim. Durkheim, que está muy relacionado con la sociología, a finales del siglo XIX, lo que te dice es, miren señores, esto es una descripción de lo que está sucediendo y este tabú está pasando en todos los países, por lo tanto tenemos que verlo sin una moralización del mismo, porque eso va a ayudar a poder estudiarlo y a poder prevenirlo. Por lo tanto, ha habido sociedades, por ejemplo los samuráis, donde se hacía el acto suicida como si fuese por honor. El harakiri era soy tan valiente que lo he hecho. Y hay familias donde lo pueden pensar así. No, es que era tan valiente que decidió acabar con su vida. Es que fíjate qué valiente que hacer esto, ¿no? Porque cualquiera no lo hace. Pues no, ni valiente ni cobarde, pero eso no nos ayuda a poder ayudar a la persona que lo está padeciendo, y de alguna manera decir valiente también abre las puertas a que otras personas lo puedan realizar. Y no, lo más importante en esta vida es poder seguir viviendo. Morir es fácil, lo difícil es vivir. Tenemos que tener esas fuerzas, esas ideas fuerza que ayuden a la población a seguir viviendo. Y hay veces que nos hemos equivocado, porque sociológicamente durante siglos se ha podido pensar como una valentía, o se ha podido pensar como algo que no era un síntoma. Y sí, sí que lo es. Poder cambiar el paradigma desde el cual lo pienso va a ayudar a la población. ¿Sí? Vale. Bueno, si no, tampoco... Las mañanas son mejores que las tardes. Y las tardes mejores que las noches. Hasta mis sueños son tristes. Aparece una nebulosa donde le veo, le oigo, me oigo. Entra la primera luz de la mañana en mi habitación. Y sin saber por qué, me asusto. Me gustaría ser muy fuerte. Qué bien huele el café. Vale, hasta aquí. Bueno, la música de fondo no corresponde a la peli, lo que pasa es que quien ha subido el extracto ha abusado también de cierta romantización, ¿veis? Como es una cuestión social y que no ayuda realmente a poder pensar que tiene que ver con la depresión. Si podemos ahora, serían las horas, que ya se las he contado, lo que quería destacar de ella, y si no... Bueno, si alguien la quiere ver, ya le hemos hecho spoiler, pero bueno. Bueno, si no, les hablo del Club de los Poetas Muertos, que va a ser la que vamos a ver a continuación, donde posiblemente todos la conozcáis, y están en un instituto y llega un profesor con ideas innovadoras que les enseña a los chicos a escribir poesía, a conocer a ciertos escritores y les anima a que lo hagan. Por lo tanto, todo eso genera una gran controversia dentro del alumnado y hay uno de ellos que viene de una estirpe de médicos y que sus padres desean que el chico sea médico, pero al conocer la literatura y estos nuevos métodos decide ser actor. Entonces, de repente,
tiene una rigidez elevada por parte de su padre en concreto y tiene una nueva figura que es este profesor. La película finaliza cuando el chico se suicida. Entonces, el colegio dice que el responsable es el profesor y sus compañeros dicen que el responsable son sus padres. Entonces, podemos ver a un chico de 18 años, aparentemente muy lozano, pero que eso no nos confunda, porque a veces los procesos depresivos están dentro y uno los puede cursar sin que aparentemente lo parezca. Por lo tanto, eso era lo que os quería mostrar en esa... Vale, pues lo seguimos intentando, sin problema, yo os sigo contando. Cuando me digáis, pues le damos paso y si no tampoco es importante, porque son películas que habéis visto, entiendo. Querido Leonard, como cuando se es joven. mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara y ¿Qué es eso? conocerla por lo que es. De que Así tengo un muerto podrás pegado a mi alma. conocerla, Los críos hablan más. quererla ¿Qué por quiere lo decir? que es y luego Que pienso demasiado. guardarla dentro. Que estoy obsesionada. Leonard, Él también piensa en usted. guardaré los A años veces que hasta dice su compartimos. nombre. Y usted lo escucha. Guardaré esos Nos años engaña diciéndose que no es él, sino el siempre. río, el viento Y el amor o la rama que rasca los cristales. Cualquier Siempre. cosa. y las horas. Hasta aquí. Sí, ahora en la música... Bueno, lo estamos haciendo. Entonces, dentro de esta cuestión, bueno, quizás Nicole Kidman a mí me vuelve loco, me gusta mucho como actriz y además en esa interpretación su nariz cambió y hizo un personaje maravilloso dentro de que, haciendo un análisis real, no es bueno romantizar la depresión ni el suicidio, porque eso no ayuda. Pero eran dos maneras de suicidarse que aparecían en la película. La primera en la que había un chico que se tiraba por la ventana y la segunda en la cual había una planificación. Entonces, para todo ello puede haber labores de prevención. Y por último, bueno, por tercero, ¿lo podemos poner? ¿Se puede? Es Titanic. Bueno, hasta aquí. Es interesante porque lo que continuaba es que él le dice, ten cuidado porque el agua está muy fría. Entonces ella dice, ¿cómo que está muy fría? Y luego él se quita los zapatos y le dice, y si tú te tiras, me tiraré yo detrás. Entonces ella se conmueve y dice, no solamente me voy a tirar yo, sino que además le voy a hacer a este que pase un mal momento. Por lo tanto, no tiene tanto que ver con una cuestión depresiva, sino que tiene que ver más con una llamada de atención. Ella sufría, ¿no? Un matrimonio inminente que era necesario para entrar dentro de una clase social determinada que su madre le estaba exigiendo. Bueno, entonces en esa problemática ella hace esta llamada de atención, pero habitualmente el suicida ante una persona que le dice pero ten cuidado porque te vas a hacer daño, no reacciona de la manera que lo hacía la protagonista. No, yo creo que está bien. Gracias. Qué maravilla, porque habitualmente cuando doy las charlas en el Ateneo no tengo tanta disposición a ser ayudado, entonces agradezco mucho esto. Y tenemos esto que os he contado. Vamos a ir con los mitos sobre el suicidio para ir finalizando antes de abrir conversación. Y hay varios mitos. Primero, quien lo dice no lo hace y quien lo hace no lo dice. La gran mayoría de los suicidios vienen precedidos por señales de alerta, alerta que tenemos que saber detectar y a las que no se les presta la debida atención o se banalizan.
Por lo tanto, esta ideación debe valorarse y tenemos que saber que esa letra que nos están contando, si realmente tiene que ver con una planificación y con una desazón y con un inminente riesgo para su vida o no. El suicidio no se puede prevenir, esto es falso. Al igual que los accidentes de tráfico, los homicidios o la violencia de género, el suicidio y sus intentos pueden ser prevenibles en parte. Faltan políticas de prevención a nivel nacional e internacional. El suicida es un cobarde o un valiente. Es mejor no juzgar las conductas y eso ayudará a prevenirlas y a entender. Hay veces que el suicida, como tiene un conflicto con otra persona o con un ideal perdido, lo que está haciendo es matar en sí mismo ese conflicto que tiene con otra persona, pero está en relación con un otro. Por lo tanto, todo esto tenemos que saberlo para ver con qué figura se ha identificado y poder ayudarle. Hablar de suicidio aumenta el riesgo. Bueno, depende de cómo se hable de suicidio. Si ahora nos ponemos a hablar de una manera morbosa o de una manera amarilla, evidentemente no ayudamos. Entonces, es verdad que hay que hacerlo con una serie de protocolos y de cuidados cuando se habla de ello. Pero poder preguntarle a alguien sobre este tema cuando ha dado señales para hacerlo, viene a ser una conducta necesaria y que no hay que tener miedo de hacerlo cuando corresponde. Hasta ahora había un gran estigma y por lo tanto era una cosa con lo que uno prefería no hablar. Era un tabú, como decíamos, importante. El suicidio es un acto libre. A veces es un acto voluntario, pero tenemos que dejar de pensarlo de una manera bonita y ver que hay múltiples elementos que lo producen, que no siempre tiene que ver con una cuestión voluntaria, sino con un proceso interno, psicológico, que está afectando. También se dice que quien se quiere suicidar no lo intenta, sino que lo hace. No siempre, hay veces que se quiere hacer realmente y se queda en un intento, y otras veces que se quiere intentar y se acaba suicidando. El ejemplo es Silvia Plath. Silvia Plath fue una poeta que lo que hacía era meter la cabeza en el gas, en el horno. Entonces, lo que hacía era o avisar o hacerlo cuando llegaba un familiar suyo, de tal manera que la salvaban habitualmente, ¿no? Pero fijaos también el nivel de sufrimiento, no solamente para ella, sino para la otra persona. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un día en el que la otra persona se le olvida y acudir cuando ella se lo ha dicho explícitamente, ¿no? Y es ahí cuando ella fallece. Por lo tanto, no siempre sucede que aquel que intenta hacer una llamada de atención lo consigue o no lo consigue. Por otro lado, tenemos que ver señales de alarma y factores de riesgo. ¿Cuáles son los signos de alerta? Primero, pensamientos de quitarse la vida, comportamientos que me hacen daño. Hay veces que voy a beber mucho o voy a tomar drogas. Todo eso también tiene que ver con después poder hacerlo. Expresiones verbales como ojalá me muera, no vale la pena vivir, pues ya nos están hablando de que algo está sucediendo. No obstante, como os decía, hay veces que la letra es una, pero tenemos que saber desde qué perspectiva nos lo dicen. Recuerdo una señora mayor que acudía a consulta en silla de ruedas y me la trajo su familia porque me decían, es que se quiere quitar la vida. Pero claro, llevaba un año en silla de ruedas y ella siempre había sido muy dominante. Entonces, cada vez que ella decía, es que me quiero morir, lo que estaba diciendo es, pero decirme que no, ¿no? Era como ayudarme, animarme. No tenía tanto que ver como que su vida estuviese en riesgo, sino que no aceptaba la situación y era una situación diferente a la cual había tenido durante el resto de su vida. Verbales, vida y futuro. Hay frases como quiero terminar con todo, las cosas no van a mejorar nunca, mi vida no tiene sentido, que tiene que ver con un desinterés, con una desesperanza, con un sufrimiento por el futuro. Sobre sí mismo puede haber odio, vergüenza, inutilidad. No, es que ya no valgo para nada, es que lo mío no tiene solución, es que estaríais mejor sin mí, soy una carga para todo el mundo. Todo esto, estas señales, nos indican que algo está sucediendo.
De huida o de dejar de sufrir. Me gustaría desaparecer. Quiero descansar. Me pregunto cómo sería la vida si estuviese muerto. Bueno, pues evidentemente son frases que, aunque pueden ser frases del acervo popular, cuando se dicen y de la manera en que se dicen, pues nos tienen que llamar la atención para poder o llamar al 024, acudir al psicólogo, acudir a nuestro médico de cabecera y evidentemente entrar dentro de un protocolo sanitario que corresponde. También hay comportamientos como un cambio de humor. Eso también me va a hablar de que algo está sucediendo. Cuando la otra persona se aísla, como os decía, tanto del entorno como de sus familiares, cuando hacen testamento y dicen, ya he hecho testamento, y uno dice, ¿qué está sucediendo? Porque se siente perdido, está desorientado y además hace testamento y me dice que ha hecho testamento, por lo tanto, algo está pasando por su cabeza. Cuando regala pertenencias y, además de hacer testamento, pueden regalar cosas muy preciadas, muy queridas, ¿no? Es decir, se está despidiendo de una manera simbólica y todo eso nos puede llevar a decir son señales de alerta y necesita atención. Aquí no sucede habitualmente lo de comprar armas, pero hay otros países donde se produce a través de disparos el final de su vida. Factores de riesgo individuales, pues problemas de salud mental, factores psicológicos de personalidad, personas que son muy herméticas y que no saben pedir ayuda y que piensan que pedir ayuda es una ofensa y a partir de ahí no saben generar estrategias. Cuando hay un dolor crónico o una discapacidad, como el caso que os contaba de la señora en silla de ruedas de 70 años, cuando ya ha habido intentos suicidas anteriores. Esto es fundamental, porque lo que me habla del pronóstico es las veces que ha sucedido anteriormente. Por lo tanto, siempre que hay tentativas anteriores, tenemos que pensar que el riesgo es más elevado. Y luego, la edad o el sexo también nos pueden hablar de factores de riesgo a tener en cuenta. Contextuales, historia familiar de suicidio. Esto es muy curioso, porque claro, el suicidio también se puede heredar, entre comillas. Hay familias que su manera, sin querer, pero que ha pasado de generación en generación, es el suicida. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Si parece que mi nieto no sabía eso que le pasó al padre de mi padre. Pero sin embargo, haciendo un análisis descriptivo y etiológico de las familias, se puede ver cómo hay algunas de ellas que resuelven o que han resuelto de esta manera. Falta de apoyo o discriminación. Bueno, pues que no siento que mi entorno me ayude a solucionarlo. Situaciones laborales, todo eso también nos dan un poco un paisaje. El estigma a la hora de pedir ayuda al terapeuta. Barreras para poder acceder al sistema de salud, como en este momento sucede en España por debajo del ratio de psicólogos del resto de Europa. Factores protectores, ¿cuál sería? Pues desarrollar un bienestar físico, emocional, psicológico, tener relaciones afectivas saludables, una buena autoestima, habilidades de afrontamiento o, bueno, pues en el fondo son amores, ¿no? Que una persona cuando es feliz y cuando ama, ¿cómo se define la salud? Pues cuando uno es capaz de amar y trabajar. Y amar no solamente a tu pareja, sino también amar a tu trabajo, a tus lecturas, a tus hobbies, a todo lo que conforma un ser humano. El tener pactos, ¿no? El poder tener compromisos con la sociedad, tener una ayuda comunitaria. Bueno, cada uno tiene que elegir, pero que una persona tenga muchos amores en el sentido amplio del término es lo que va a ser protector a la hora de hablar de su felicidad y de que no entre dentro de un proceso depresivo. Tener referentes positivos también ayuda, ¿no? Es decir, esto que me ha pasado a mí y esta gran tragedia, ¿soy yo solo en la humanidad o ha habido otras personas que también les ha pasado? ¿Y quiénes son? ¿Y cómo resolvieron? ¿Y cuánto les duró su malestar? Cuando uno lo puede relativizar o lo puede contextualizar, el dolor es otro y por lo tanto recibe ayuda o por lo tanto lo puede pensar de una manera diferente. Esos referentes positivos van a ser necesarios y van a hablar sobre la salud psíquica de cada uno de nosotros y de la población. Y bueno, no sé si
Si, hagan preguntas o continúo un poquito más. Vale, muy bien. Pues había unos educadores que me preguntaron por Facebook una cuestión y que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Ellos me decían, ¿cómo puedo trabajar con algunas de las personas que atiendo esta cuestión? Hay varios, bibliográficamente, la Salud Madrid, la Comunidad de Madrid, editó hace unos 10 años 3 libritos, que son estos, y que si alguien los quiere les puedo mandar el enlace, y que hablan sobre tarjetas cortafuegos, que son ayuda a veces para los educadores o a veces para los psicólogos. En ellas lo que ayuda es pensar cosas que puedan ser contrarias a la idea perniciosa que en ese momento tengo en la cabeza. Esto, evidentemente, no tiene que obstaculizar la psicoterapia. En la psicoterapia hay que ver cuáles son sus vínculos y hay que elaborar ese malestar que tiene. No obstante, se puede hablar sobre pensar en cosas que me ayudan, es decir, cuando me está sucediendo algo negativo, no es casual, no me viene al azar. Hay veces que me viene en el aniversario de la muerte de mi madre. Es decir, que han pasado 10 años y no me lo quito de la cabeza. Bueno, pues ya tengo que saber que si soy una persona que ha hecho intentos de suicida y que es eso, que no he acabado de resolver del todo, porque todos nosotros tenemos cosas que no hemos acabado de resolver del todo. No somos perfectos, sino que cada uno pues, tiene sus vicisitudes y sus cuestiones internas. Pues tengo que saber que en esos momentos tengo que poder pensar en cosas que me ayudan a poder evadirme de eso que me está haciendo daño. Evitar pensar en cosas que no me ayudan. Evidentemente hay veces que los pensamientos van concatenados, va uno seguido de otro. Y comienzo a pensarlo y parece que me regodeo en pensar todas esas cosas tan negativas. Bueno, pues voy a apuntar aquellos pensamientos que me dificultan y a partir de ahí los puedo interrumpir cuando los tengo escritos y cuando sé cuáles son, ¿no? Y cuando digo, ya estoy otra vez con este pensamiento en la cabeza, ¿cómo puede ser con lo mal que me va? Bueno, pues quizás hacer ese humor o verlo desde ese punto de vista ya me ayuda. Hacer cosas que me ayudan, pues ¿cuáles son? Es ir al cine, es leer un libro, es estar con tus hijos, es estar con tus nietos, es salir a ver el folclore o es el salir a ver una charla o a escuchar música. Bueno, pues todo eso tengo que ponerlo y luego poder hacerlo. Y al mismo tiempo también cosas que a uno no le ayudan para evitar ese momento de crisis. Es decir, que las crisis no siempre son casuales, sino que tienen que ver con una serie de determinantes y que cuando la persona se conoce, saben que van a llegar. Es decir, que uno, si se conoce bien, sabe que hay determinados momentos del año, hay veces que con la primavera o con el otoño, con el cambio de estación, también se produce eso, ¿no? De repente uno está en un invierno y está en su casa y llega la primavera y hay más relaciones sociales y mis amigos me llaman más y entonces salgo por la calle y claro, hay otro tipo de sociedad que parece que está más despejada y que hay más cuestiones sociales que hacer. Bueno, pues si tengo un problema con eso, evidentemente ahí me voy a encontrar con cierto malestar. Bueno, tengo que saberlo para poder resolverlo y para saber qué me pasa en ciertos meses del año. Esta es una película maravillosa que está en cines, que no hay ningún clip, y es Hugh Jackman, que hace una interpretación fabulosa. Es una familia en la cual el hijo tiene una depresión aguda y los padres intentan solventarla. Al principio se va del colegio, hay una llamada de los tutores y el chico desaparece. Pero no ha resuelto el divorcio y al mismo tiempo los padres minimizan la depresión, de tal manera que van al médico de cabecera, van al hospital y no hacen caso al médico ni al terapeuta porque les dice que tiene que ser ingresado inmediatamente, ya que está tonteando de una manera muy, muy fuerte y muy elevada y además hay un proceso depresivo agudo
y por lo tanto es necesario el ingreso. Bueno, no se hace, pero de alguna manera lo que reproducen es una familia donde hay un problema de salud mental y cómo uno elabora y cómo además, esto es muy importante porque los padres no son atendidos. Y claro, es que es fundamental que cuando hay un problema de salud mental en un adolescente, los padres también puedan ser ayudados para que no rechacen la ayuda y para que puedan hacer las pautas de los terapeutas. Luego, Anthony Hopkins está fantástico en su papel de abuelo. Y por último, hay una ruta de la prevención del suicidio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay signos de alerta. Cuando hay pensamientos de quitarse la vida, ideas transitorias y planeadas para causarse la muerte, ya tenemos que poner la señal de alarma. Cuando hay comportamientos que a uno le hacen daño, también. Cuando escuchamos no vale la pena vivir, debería morirme, nada tiene sentido, también. Y con esos cambios de humor que os decía antes. Entonces, cuando alguien lo escucha, tiene que atenderle sin juzgarle y luego tiene que ver si ha querido hacerse daño o no. Y por último, pues llamar al 024, llamar al especialista, al psicólogo, al psiquiatra y poder emprender pues, el proceso terapéutico habitual para este tipo de cuestiones. Entonces, sí se puede prevenir y teniendo en cuenta estos signos de alerta y todo lo que hemos escuchado en el día de hoy y pudiendo hablar de ello de una manera tranquila y sosegada, porque tiene que dejar de ser un tabú, vamos a poder ayudar a la población. Y hasta aquí. ¿Sí? Ajá. A ver, espera que no lo encuentro. Aquí Sara Santiago nos pregunta, dice, ¿tú dirías que siempre que hay suicidio hay depresión? En el 85% de los casos, según los últimos estudios, hay depresión. O depresión o un trastorno afectivo o emocional. Hay veces que la depresión puede ser la base, pero, por ejemplo, en estos momentos está muy en boga el trastorno bipolar, que es lo que antes se llamaba el trastorno maníaco-depresivo. Es decir, donde la base es la depresión, pero sucede una serie de otros tipos de comportamientos, pero que también tienen que ver con ello. El 85%, según los estudios, tiene que ver con la depresión. Hay un 15% que no, y que va a tener que ver con otras cosas. Aquellos que se inmolan por terrorismo no tenían depresión, que tenían otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que nos dice la investigación. Vale. Hola, Sergio. Hola, muy buenas. Yo quería preguntarte si tú crees que hay algún componente genético, pero bueno, como has dicho antes, ahí no, pues bueno, puede haber personas de la misma familia que han resuelto de la misma forma. Porque yo sí conozco, ¿no? Personas que, bueno, que están en el centro, por un lado por parte del padre, por parte de la madre, ha habido personas que se han suicidado. Ajá. Y esa persona que está en el medio, pues gracias a Dios no lo ha conseguido, pero lo ha intentado varias veces. Ajá. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Hay un componente genético o no? Simplemente es casualidad, que no creo que haya casualidad, sino causalidad. Claro, lo que se piensa desde la psicología es que la génesis es de génesis familiar, es de génesis psíquica. Es decir, que no en todas las familias lo solucionan de la misma manera. Por lo tanto, si hablásemos con un biologicista, te diría, algún componente genético también tiene que haber, pero desde la psicología se puede ver cómo tiene que ver muchas veces con frases, con estados de ánimo, con maneras de haber resuelto y que van pasando a través de padres, hijos o de generaciones. Por lo tanto, hay una génesis, pero tiene que ver más con una génesis familiar. Tendríamos que poner ahí el acento para poder resolverlo y por eso siempre se invita a todos los familiares a poder ser ayudados y eso va a generar un mejor pronóstico del caso. Gracias. Gracias, Maribel. Hola. A mí has hablado y nos has expuesto sobre los factores individuales, ¿no? Que afectan a cada persona. Pero ¿tú cuáles crees que son los factores generales sociales o psicosociales que estamos sometidos todos?
Pues es una pregunta muy interesante que nos llevaría varias horas para poder... Bueno, no, pero está... Pero, claro, porque al final es lo que está un paraguas que tenemos todos encima. Ajá. Sí, sociológicamente, en sociedades donde es más fácil recibir ayuda terapéutica, en sociedades donde se habla más de los problemas, donde corresponde y donde uno puede tener más estrategias de afrontamiento. Todo eso, en sociedades más sanas, en sociedades que tienen más amores, en el sentido de que tienen más inscripción social y tienen más compromiso con el mundo, es más difícil que se den. Por lo tanto, está bien lo que dices, porque en el fondo no está tan claro esto de individual y social. Es decir, que todo lo que nos sucede a nivel individual es que hay un paraguas estructural que lo está forjando, fomentando o ayudando. Entonces, sí, es cierto. No hay que poner el acento porque aquí estamos como individuos, pero también se puede hacer reflexiones de otro tipo, ¿no? Cuando hacía la queja, ¿no?, de por qué en España somos 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes cuando en el resto de Europa no lo son. Pues todo eso son factores preventivos y que pueden ayudar a solucionar parte del problema. Bueno, pues igual que esa cuestión, también se pueden dirimir otro tipo de cuestiones. ¿Dónde lo están haciendo bien? ¿Dónde hay menos suicidio? ¿Y por qué? Vamos a estudiarlo, vamos a tomar nota y a partir de ahí veamos que no es una cosa solamente del individuo, sino que también tiene que ver con la comunidad. Gracias. Gracias a ti. Dice María de la Almudena que si hay algo que ver entre problemas de genética entre padres con Alzheimer e hijos con depresión o trastorno bipolar. Bueno, digo, que haya enfermedad mental y enfermedad mental en la familia y que haya situación de crisis también dificulta. Por lo tanto, todo esto lo que hace es que el problema se pueda resolver de una manera más lenta. Por lo tanto, sí, cuanto más la salud mental de la familia esté más afectada, evidentemente eso puede influir en la manera de resolverlo de cada uno de sus miembros. Sí, la salud mental es importante para poder tomar un comportamiento más saludable y menos dañino. ¿Queréis preguntar algo? Yo el tema de adolescentes, un poco más centrándonos como padres de pequeños pubertos. Ajá. ¿Qué factores en los adolescentes es donde más se ha notado este cambio, o este aumento en la problemática del suicidio? Ajá. O sea, Pues ¿me explica? la problemática del suicidio o cuándo tenemos que poner... En la franja adolescentes. Claro, en la franja adolescente tienes que estar muy atenta a los cambios de humor repentinos. Tienes que estar muy atenta a frases de no me gusta mi vida, esto es una mierda, no valgo para nada y soy un poco inútil. Si todas estas frases se repiten, si además ves cambios de humor repentino, si ves, si ves que el chico o la chica se daña los brazos, ¿no?, o que se autolesiona, si ves que comienza a tontear con las drogas, todo eso hace que tengas que tener señal de alerta y algo está sucediendo. Por lo tanto, muchas veces el daño no solamente es el intento de suicidio, sino que en su vida se está dañando. Y se está dañando con comportamientos poco saludables, como pueden ser las drogas, como puede ser el abandono de estudios. Luego, cuando uno lleva una línea continua y comienza a tener alteraciones, hay que valorar si está habiendo problemas, si tiene que ver con la adolescencia o qué está sucediendo. Pero esas serían las señales de alerta que tendrías que tener en cuenta con hijos adolescentes. Cuando hay un buen vínculo y cuando ellos pueden hablar con vosotros de temas interesantes o de temas que les conmueven o que les involucran, todo eso habla de la prevención y habla de que cuando escucho a mi hijo o a mi hija y le conozco muy bien, es más difícil que pueda tener comportamientos de este tipo. ¿Por qué? Porque la señal de alerta enseguida se me enciende y ha pasado algo. Es muy raro que no haya dormido en 3 noches, algo le está pasando, ¿no? Entonces hay que mirar cuáles son sus comportamientos habituales y qué está sucediendo de inusual en su vida. Y a partir de ahí, escuchar.
y atender y sobre todo generar un vínculo en el cual mi hijo o mi hija pues pueda hablar conmigo y decirme, pues es que me encuentro mal, es que no sé qué hacer con mi vida, algo me está sucediendo, no sé hacia dónde, y a partir de ahí pues se le puede ayudar. Hay otra más de María Almudena también, que dice si existe algún estudio que nos hable del porcentaje de trastornos de salud mental que se heredan, como habíamos hablado que sí que parece que hay un factor genético, si hay algún estudio que diga en qué porcentaje esos problemas se heredan con la tendencia al suicidio en las familias. Ajá. Sí, tiene que haber estudios que además ahora hace una década fue la década del cerebro y y hicieron estudios abundantes sobre diferentes cuestiones a nivel biológico y también a nivel psicológico. Entonces sí que hay estudios que pueden resolver esto. De todas maneras, cuando alguien tiene tanto interés en este tema, quizás sería bueno el poder tener una consulta para que ya no lo hable a nivel teórico, sino a nivel de qué me está pasando a mí con este miedo que parece que María Almudena tiene a poder recibir esta cuestión. Entonces, claro, también si a uno le pasa que un familiar suyo se ha suicidado, que no sé si es el caso de esta oyente, también uno queda conmovido, ¿no? Queda asustado. De alguna manera también tiene que resolver eso, ¿no? Tiene que saber que tiene que conquistar otros estadios de comportamiento y de resolución de los conflictos. Por lo tanto, nos tiene que servir más como acicate, como revulsivo para poder mejorar que como miedo, ¿no? Porque también cuando uno tiene mucho miedo, al final el miedo señala, ¿no? Porque cuando me relaciono con mis hijos, me relaciono con ese miedo. Y entonces es mejor que estemos pendientes, que estemos a la escucha y que resolvamos cuando pasa. Pero que si nos anticipamos tanto y tenemos tanto miedo porque puede haber pasado en nuestra familia, es mejor que ese miedo lo tratemos en alguna sesión psicoterapéutica. Atrás hay una pregunta. Qué bien. Resolver conflictos. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente el suicida tampoco sería el único culpable? Es decir, la sociedad es culpable de que estos suicidas lo lleven a cabo, ¿no? Porque no les estamos dando las habilidades que necesitan para resolver esos conflictos. No sé si me estoy... Sí, lo que intenté exponer es que el suicida, cuando lo hace desde la estructura de personalidad depresiva, lo hace porque ha interiorizado un conflicto con otra persona o con un ideal que tenía y a partir de ahí, en vez de sacarlo y exponerlo y elaborarlo, lo padece. Entonces, es verdad que hay una cuestión de habilidades, ¿no? Y es verdad que la sociedad también tiene parte de responsabilidad en el hecho de darle esas habilidades, ¿no? O en fomentar recursos a los cuales pueda ir y fomentar ese tipo de habilidades emocionales. Entonces, lo que siempre intentamos decir es que la responsabilidad es de quien lo hace, porque eso no genera culpa a los que quedan a su alrededor, que quedan muy dañados cuando esto sucede. No obstante, en sociedades donde se fomentan relaciones sanas y donde hay recursos a los cuales se puede acudir, esto disminuiría, ¿no? Entonces, aunque la responsabilidad es de quien lo hace, en sociedades donde se fomentan recursos y otro tipo de situaciones, va a ser menos, el porcentaje va a ser menor. Sí, bueno, me he referido a, es verdad que estoy pensando en niños adolescentes o de una edad donde no están maduros, ¿no? Un adulto sí entiendo que es responsable, bueno, puede haber tenido una vida terrible, claro. pero me estoy refiriendo, perdón porque no lo he dicho, a personas que están pasando por una etapa complicada, que no están formadas todavía. Ajá. Y donde yo creo que ahí es donde deberíamos de pensar la importancia que tiene la educación en todo esto, ¿no? Porque es lo que asusta. O sea, yo veo escuchas casos en noticias de chicas adolescentes que se suicidan, dices, pero bueno, ¿cómo no nos hemos dado cuenta de que este niño, esta niña estaba pasando por una situación tan dolorosa? Ha tenido que expresarlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues me parece un tema un poco... Sí, pero
tomo el argumento. Hay una parte en la que es necesario subrayar que la educación es fundamental, ¿no? Y los procesos sociales que suceden a nivel escolar y que pueden ser detectados por aquellos profesionales que están preparados para ello. Luego, es necesario que esos recursos existan. Entonces, sí sería importante en niños y adolescentes que se mantuviesen, ¿no? Y que además se hiciesen programas que ahora hay de tutorización, ¿no? O de mediación entre iguales. Bueno, pues todo esto viene muy bien para poder seguir detectando esto que está sucediendo y que evidentemente un niño y un adolescente, pues alguna responsabilidad social tenemos entre todos. Lo que pasa que, claro, cuando esto sucede y han venido casos a consulta, ¿no? Donde de repente un hijo ha fallecido por estas situaciones, de repente el padre quiere denunciar a todo el mundo, quiere denunciar al colegio, quiere denunciar a los compañeros, ¿no? Entonces, sabiendo que sí, que hay una responsabilidad de todos nosotros en la mejora de estos procesos para detectarlo y para poder trabajar con ello, pero tenemos que también poner un punto intermedio a la hora de poder pensarlo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Nada, pues yo creo que si no hay ninguna duda más, en las personas que estaban siguiéndolo online no hay ninguna. Lo primero, me voy a subir aquí contigo, que estoy Vale, aquí abajo. muy bien. Nada, agradecerle a Sergio todos los tips y las herramientas que nos has dado para, como decía alguna persona, poder ver o adelantarnos, ¿no? Un poquito o al final tener esa señal de alerta de que algo está pasando, que yo creo que al final es lo más importante, el prevenir, ¿no? Intentar estar atentos a esas señales. Y nosotros desde el área de educación, enlazando un poco con lo que estaba diciendo ahora, de que siempre hay algún responsable, ¿no? La sociedad tenemos algo que ver con que una persona decida irse. Estamos trabajando desde el área de educación, en colaboración con los agentes tutor, haciendo unos talleres con los chavales de tercero de primaria, porque pensamos que la labor preventiva es importante para enseñarles a resolver conflictos entre iguales. Y luego la siguiente escuela de familias que vamos a hacer en el mes de mayo, que será el día 16, estará también en torno a este tema, que será resolución de conflictos dentro del ámbito de la familia, pues entre hermanos, entre padres e hijos, y creo que pues son al final cosas que tenemos que nos vienen bien a todos, pues en nuestra familia, con nuestros amigos, y que las podamos también dar un poco de visibilidad, ¿vale? Y nada, pues de nuevo mil gracias a vosotros por asistir. Tendremos los links que nos ha dicho Sergio de estos 3 libritos, los pasaremos a todos los correos que estabais hoy apuntados a la Escuela de Familias. Difundirlos todo lo que queráis. Sí, por ¿no? favor. Yo creo que Claro. le comentaba antes a Sergio que en muchas escuelas de familias pues no nos han permitido poder compartir las charlas porque pues al final se gana la vida mucha gente haciendo charlas y no quieren dejarlo ahí colgado, pero en este caso... Es lo contrario. Nosotros Claro. queremos que llegue a cuantas más personas mejor porque pensamos que lo que se trabaja en este ámbito puede generar salud. Entonces también es nuestra responsabilidad el llegar a cuantos más mejor. Entonces, qué bien, o que nos copien, que haya más personas que lo puedan hacer o que puedan tomar nuestras palabras para ayudar a otros. Así que fenomenal. Así que esta sesión se quedará colgada dentro del canal de YouTube del Ayuntamiento por si queréis igual comentarlo con cualquiera, volver a verlo o repasar cualquier tema. Ahí estará a vuestra disposición y a todo lo que lo necesiten. Y nada, seguiros animando a que si tenéis cualquier tema, cualquier consulta que queráis que tratemos en este foro, pues que nos lo hagáis llegar al área de educación, pues bien nos llamáis por correo electrónico, que estamos todos remando para intentar ayudar a las familias, a nuestros hijos y ese es nuestro objetivo, el objetivo de todos. Así que creo que entre todos, sí. Pues el agente tutor es una figura de policía, son policías locales y la hemos puesto en marcha esta figura hace 4 meses, 5 meses aproximadamente. Y son policías locales que lo que van a tener es una relación más directa con el mundo educativo,
¿vale? Con chavales desde los 3, 4 años hasta la secundaria y el bachillerato. Por ejemplo, una de las labores que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y porque es competencia en educación a nivel municipal es el seguimiento de los estudiantes que son absentistas. Pues desde el área de educación se vienen manteniendo charlas con las familias y con los propios niños absentistas. Entonces, esta figura del agente tutor va a poder hacer un seguimiento a nivel de calle, que a lo mejor desde el área de educación esa parte se nos podía escapar, pues va a poder hacer un seguimiento a nivel de calle de esos chavales que están muchas veces en el entorno de sus colegios, pero no llegan a pasar, o bueno, pues que les pueden ver en otros ámbitos y les pueden, pues eso, tener una figura un poquito más cercana a todos los chavales que puedan tener cualquier problema, sea de absentismo, sea de acoso escolar, sea de bullying, sea un problema en el entorno familiar, que puedan tener una figura de referencia en policía local, que no tengan esa visión de alguien que pone multas, de alguien que echa broncas, sino al revés, que tengan una visión mucho más amable de la policía local, de alguien al quien puede recurrir para buscar ayuda, ¿vale? Pues eso es un poco la... Sí, sí, correcto. Pues yo creo que la mayor sensibilidad que les predispone a ellos para esa labor es que ha nacido de la propia policía local, en este caso de 6 agentes en concreto, el demandar en este caso a nosotros como políticos, el poner esa figura en marcha, y han sido unos cuantos los que han dado el paso adelante de formarse y querer poner en marcha este programa. Entonces yo creo que ya tienen una predisposición a realizar ese trabajo, a haber observado esa necesidad. Sí, de hecho están... Sí. Sí, son de San Lorenzo, los 6. Claro, se han formado y están en continua formación, también a través de convenios que tenemos desde el área de educación, estamos favoreciendo que puedan recibir su formación pues en cuestiones como el bullying, el acoso, la resolución de conflictos, y en algún poquito más adelante serán a lo mejor alguno de ellos los que pueda impartir una de las charlas de escuela y familias y daros a conocer también un poco más su labor y la labor que hacemos desde el área de educación en colaboración con los agentes tutor. Pues si no hay ninguna duda más, nada, a vuestra disposición, como he dicho antes. Mil gracias de nuevo a Sergio y gracias a vosotros. Gracias a vosotros.